Continuamos en nuestra tercera edición del Sofca Tech Day. En esta ocasión vamos a tener la charla Automatización de pruebas de software, Continuous Test Automation, a cargo de Daniel Dovalle, quien nos acompaña de manera virtual. Él es Senior Solution Architect en Tricentis. Así que, Daniel, bienvenido hoy a este magno evento que cada año hacemos desde Sofca en su tercera edición, y pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación y a Tricentis por ser estos aliados estratégicos con quien venimos trabajando ya hace un par de meses en diferentes proyectos. Daniel, bienvenido. Gracias por invitarme. Yo comprendo que yo estoy en... Entonces espero que ustedes me aguarden por algunos minutitos más, que seremos breves, y ahí entonces ustedes pueden celebrar y hablar de la automatización y las herramientas que vamos a presentar acá. Entonces yo voy a empezar. ¿Me escuchan bien? ¿Miran mi pantalla bien? Perfecto. Entonces vamos a empezar poniendo un poquito de contexto en el tema de pruebas, en el tema de automatización. Yo trabajo con pruebas a más de 27 años y acredito que muchos de ustedes también tienen mucha experiencia en esta área. Y como dice acá en World Quality Report, los números de más o menos un cuarto del budget de un proyecto de TI está alocado en QA. Obviamente, en mi experiencia, yo creo que esto es un poquito mayor. Yo creo que más un 35%, tal vez un poquito más. Y ahí también, en tiempo de esfuerzo de alocación de recursos, pruebas también tiene una cantidad mucho mayor de alocación dentro de este de ciclo de desarrollo. Y ahí, si miramos la parte de pruebas, miramos que 80% de estas pruebas, que toman casi mitad de los esfuerzos, son hechos de forma manual. Y eso, de la verdad, es la gran mayoría de las empresas que yo hablo todos los días, por su camino y su progreso al DevOps, a procesos más rápidos, a procesos de mayor velocidad, mayor agilidad. Entonces, las empresas están caminando por este proceso de llegar a un siglo más rápido, y para eso tiene algunas barreras, tiene algunos desafíos que impiden que las pruebas sean hechas de forma más rápida y que los costos sean menores y todo más. Los 5 mayores de ellos son, en primer lugar, la cantidad de cambios, la frecuencia de cambios de las aplicaciones. Y cuanto más las aplicaciones van a la nube, se tornan aún más dinámicas, se tornan aún más desafiadoras de ser probadas por la cantidad de cambios. Y ahí, cuando se hace esto de una forma automatizada, de una manera más tradicional, el mantenimiento de los scripts, de los frameworks de automatización, mucho trabajo para se adaptar a este cambio. Un otro punto que es muchas veces que no se toma en cuenta es la parte de gestión de datos y también de los entornos. O sea, no se tiene en la gran mayoría de las veces entornos listos para se probar un flujo fin a fin. No hay también un esfuerzo de se gerenciar los datos. Y también no hay herramientas para se gestionar estos datos para las pruebas. Un otro punto, el tercer punto, es la falta de profesionales especializados. Cuando hablamos de herramientas más tradicionales de automatización, necesitamos de desarrolladores, personas que puedan hacer un framework, y ahí así son muy difíciles de ser encontrados. En mi experiencia, esto son muy complejos, y tenemos números para mostrar que el percentual de personas que pueden de facto crear un framework de automatización. Y por último, entonces, la cuestión de se tener una herramienta apropiada para automatizar su aplicación. O sea, muchas veces
se tenta hacer una automatización con una herramienta, muchas veces open source, y se puede hacer con una parte de las aplicaciones, pero no se puede hacer con herramientas desktop, con otras aplicaciones. Y ahí se tiene 2, 3, 4 tipos de herramientas para hacer la automatización, se queda mucha complejidad y se quedan entonces muchos tipos de herramientas para se mantener. Entonces, me gusta mucho esta frase de Wolfgang Platz, que es fundador de Tricentis, que dijo que poner un esfuerzo en la respuesta no es la respuesta. Testear de manera más inteligente es la respuesta. Entonces, por eso que nosotros tenemos Tricentis, que es conocido por los indicadores de la industria. Gartner, más de 5 o 6 años como el líder de Quadrant de automatización, también en Forrester y IDC. El número de clientes, la cantidad de clientes corporativos que nosotros tenemos y el número de certificaciones hechas en todo el mundo de nuestros productos y también de nuestras parcerías con software, con muchos parceros globales que trabajan para que esta solución llegue a nuestros clientes, que para ellos también y ustedes también puedan tener estos beneficios. ¿Y por qué eso importa para nosotros? Cuando miramos más de 69%, 70% de las organizaciones están con iniciativas de mercado de digital business, de DevOps, de transformación digital. De estas, 70% trabajan con calidad y velocidad. O sea, entonces, nuestra misión es determinar un nuevo approach para esta necesidad de pruebas, para esta necesidad de automatización, desarrollando una calidad que sea más fácil de se obtener, pero también con resultados efectivos, con velocidad, con releases más rápidos, con la reducción de los costos y con un aumento de la calidad y reducción de los riesgos. Y para eso entonces Tricentis tiene una plataforma que es de facto muy comprensiva, muy completa en profundidad y en cantidad. En mi experiencia de pruebas, de verdad, no me recuerdo y no creo que hubo una otra empresa que tuve tantas soluciones distintas para calidad, desde la parte de análisis de impacto, de análisis de las pruebas que se determina qué necesita probar, por la parte de automatización, de los que vamos a hablar hoy por hoy, la prueba de automatización nativa en aplicaciones, como por ejemplo tenemos un producto específico para upgrades de ServiceNow que se llama TTA para ServiceNow, la parte de volumen, de performance, de load and performance, que es NeoLoad, que se puede hacer las pruebas de load and performance también de una forma no code. Las pruebas de datos, de integridad de los datos, son muy importantes, especialmente cuando hablamos de migración de datos, cuando hablamos de una migración para la nube, y la gestión de esto todo, con una herramienta que unifique y utilizando los recursos de hoy, de la nube, los recursos de inteligencia artificial que nuestras herramientas tienen, con un soporte muy grande de un equipo de Customer Success, que determina que tenemos siempre los productos utilizados de forma más efectiva para nuestros clientes, utilizando una que llamamos de una definición de test case. Y eso podemos hablar un poco más adelante. Yo creo que vamos a dejar las preguntas más para el final, pero si hay algo, si quieren poner en el chat o si alguien quiere hacer alguna pregunta, me llamen. Pero vamos a hablar entonces de Tricentis Tosca. Tricentis Tosca es entonces la herramienta de automatización continua que no tiene código, no tiene scripts. Entonces se crean pruebas fin a fin, o sea, no son solamente las pruebas unitarias, la prueba de sistemas, son también las pruebas integradas desde los sistemas integrados y también las pruebas de usuario, los UATs. Te recuerde que Tosca es una aplicación de Windows que puede ejecutar cualquier tipo de acción que usted ejecute en Windows. O sea, abrir una aplicación, cerrar una aplicación, enviar un correo, abrir un Excel, enviar una mensaje, abrir un mainframe y así. Entonces, por eso Tosca es muy completo en la parte de automatización de más de 160 tipos de tecnología. Pero ahí, si recordamos de los desafíos
miramos que en la parte de las frecuencias, de cambios, el Model-Based Test Automation permite que estas pruebas possam ser hechas de forma más rápida. Tenemos módulos de gestión de datos, de Test Data Management, que permiten hacer esta gestión de los datos que no son muchas veces tomados en cuenta y removiendo las redundancias de los datos para no se probar desnecesariamente. Tenemos estrategias de hacer pruebas baseadas en riesgo, los risk-based testing, y así podemos priorizar los flujos que son más importantes para el negocio. Tenemos la virtualización de servicios como algo adicional a Tosca, donde podemos trabajar con los entornos, o sea, garantizar que los entornos tengan la capacidad de hacer estas pruebas fin a fin. Perdón. Esto todo hacemos en todas las capas de aplicaciones, desde el GUI, API, la base de datos, pero más importante, con resultados de 80 a 90% de automatización que son sostenibles, que se mantienen, que continúan siempre el 90% y no como las herramientas anteriores que después de 1 o 2 releases perdem um pouco da automatização a cada release devido à quantidade de mantenimento desses scripts. Como nós outros não temos scripts, então isso se queda muito mais rápido. Então, o primeiro grande diferenciador de Tosca é, de verdade, o MBTA, o Model Based Test Automation, que é a automatização sem scripts. E acá miramos um exemplo. No lado esquerdo se tem um modelo. Este modelo é una aplicación de cotización de seguros en web. Y ahí miramos que en el lado directo se tiene un script de Selenium que hace exactamente lo mismo. Pero si usted no sabe qué es un Find Element, no sabe qué es un expert, no es un desarrollador, no comprende qué está pasando en el script en azul. Pero en la parte naranja se tiene un modelo que comprende que tiene la información de vehículo, la información del segurado y el valor de la cotización. O sea, es que llamamos business readable, que puede leer el negocio que se comprende. Y ahí entonces, porque no tiene el código, se puede treinar más personas para hacer automatización y se puede hacer más pruebas, más una cobertura mayor de los requisitos de negocio. Vamos entonces a hablar de cómo entonces pasa el Model-Based Test Automation. Aquí normalmente yo hago un pequeño chiste porque en mi experiencia de pruebas, en el proceso de pruebas que digo más tradicional, histórico, nosotros hacemos una documentación do que se necesita ser probado. Entonces, determinamos el flujo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la aplicación? ¿Cuál es el flujo? ¿Cuáles son los pasos que tiene que probar? Y ahí utilizamos lo que yo llamo de la mayor herramienta, la herramienta más utilizada de gestión de pruebas, que es el Microsoft Excel, ¿verdad? Nosotros siempre utilizamos Excel para hacer una documentación y después que estos pasos están documentados, pasamos para un desarrollador que va a hacer entonces la codificación y crear los scripts. Pero Tosca no tiene nada de esto. Y esto por uno de los motivos que están en la creación de la automatización es más rápido. Porque todo que necesitamos hacer, y esto se determina un cambio de paradigma, es mirar en el sistema que está a ser probado, que acá llamamos de SUT, System Under Test. El SUT puede ser cualquier tipo de sistema. Puede ser una aplicación web, puede ser un Oracle, puede ser un Workday, puede ser un SAP y más de muchos otros tipos de aplicaciones. Y Tosca entonces mira en estas aplicaciones y flujo a flujo, modelo a modelo de negocio, saca la información técnica y hace eso de forma totalmente sin código, totalmente transparente, creando lo que llamamos de modelos. Los modelos que son las pequenas pesitas del Lego naranja, porque ahí, una vez que se determina toda esta secuencia de modelos, una secuencia de negocio, creamos entonces lo que llamamos de los test case, los business test case, que tiene la información de negocio, y ahí, cuando se tiene un escenario, con este escenario incluimos la variación de datos, y con la variación de datos podemos ejecutar
muchas veces para diversos tipos de variaciones. Ahí entonces son 4 puntos importantes en Tosca. Primero, la creación de los modelos. Segundo, la creación de los test cases. Tercera, la creación de los dados, la variación de los dados de forma optimizada. Y cuarto, la creación de las listas de ejecución. Entonces, con estas 4 partes, creamos entonces un flujo y un modelo de automatización que es mucho más simple de ser hecho. Y ahí entonces vamos a pasar acá para Tosca, donde vamos entonces mirar un poco un ejemplo. Y aquí entonces yo tengo Tosca. Mira que Tosca es una herramienta Windows on-premise, donde se tiene más o menos el look and feel de un Windows 365. O sea, tiene un toolbar en la parte de arriba, se tiene las funcionalidades acá abajo, donde tenemos los requisitos, los test cases y los modelos. Y aquí eu estou utilizando um modelo de SAP que já vem listo, já vem pronto desde Tosca. Vamos então criar um modelo novo para que você possa mirar como é fácil criar um modelo em Tosca. Então, vamos mirar acá como isto vai passar. Para isto, nós vamos selecionar Scan Application, pode ser tanto no lado esquerdo, também com o toolbar na parte de arriba. E aí, então, Tosca vai trazer o que chamamos de Select Application, onde posso selecionar qual é a aplicação. Muito fácil, simplesmente seleciono qual aplicação que quero fazer a automatização e clico em el botão de Scan. Quando o botão de Scan foi clicado, Tosca já determinou qual é o adaptador. O adaptador, então, neste caso, é SAP, mas poderia ser outro transparente. Não há como necessidade de se preocupar. Tudo que tem que fazer é clicar, como estou vendo acá, passando o mouse por la aplicação. E aí, tudo que tenho que fazer é clicar em los objetos que eu quero fazer a prova e criar meu modelo. Vamos então selecionar acá alguns destes objetos para nós fazermos nosso exemplo de automatização e vamos selecionar os 4 primeiros: Order Type, Sales Organization, Distribution Channel e Division, para hacermos então a prova. Pero depois eu vou regressar a este modelo para agregar, para adicionar cambios, porque sabemos que cambios vão haver. E aí, como então Tosca vai se adaptar a estes cambios. Pero por agora, vamos cerrar acá nossa pantalla. Se eu quero continuar o flujo, ir para a próxima página, eu posso fazer Scan Application, pero hoje vamos fazer somente este flujo. Aí, mira, teníamos o toolbar, que já estava allá, pero criamos um modelo. Este é o modelo que é em SAP, que é o VA01, Create Sales Order. E aí tem um screenshot e os 4 objetos. Para criar um test case é tão sencillo como um drag and drop. Arrastamos este modelo para um test case que já tinha allá, onde hice o login, o toolbar, e aí então já teremos um passo para o transaction code e novo passo para entrarmos no tipo de ordem. E aí então vamos entrando acá o tipo de ordem e vamos entrando os dados para a criação de la ordem. Mira que por agora tudo que estou fazendo é entrar dados, pero também puedo fazer uma verificação. Por exemplo, verificar que 00 está no campo de divisão. Podemos também fazer um buffer, ou seja, guardar o valor para mirar isto em um passo mais adelante. Podemos fazer um select, podemos fazer um wait on. Tosca trabalha com campos dinâmicos, com drop-downs dinâmicos, com tablas dinâmicas, sem nenhum tipo de problema. Também, se queremos, podemos utilizar, ao invés de um dado estático, podemos utilizar expressões lógicas, dados mais dinâmicos. E aí, ao invés de um dado estático, podemos, por exemplo, usar muitas expressões. Mira, há muitas expressões disponíveis, por exemplo, um dado randômico, por exemplo, um cálculo, como também podemos fazer um outro exemplo acá de vamos gerar de dados, por exemplo, onde pode entrar uma data, uma fecha que tem um formato e tudo mais. Aí, então, Tosca permite fazer a criação desta lógica muito sencilla. A automatização está lista, não há mais o que fazer. Para executar, digamos,
Run in Scratchbook, que básicamente es rodar en debug, y ahí mira que la ejecución pasó. Se entró los dados de forma muy rápida, te garantizo que yo no puedo digitar tan rápido así, y ahí entonces Tosca hice la parte de entrada de dados de esta automatización. Claro, una prueba teria una verificación de status, una verificación de valores y algo así, pero también hay muchos pasos en las pruebas que son de creación de datos. Pero entonces, imaginemos nosotros que tuvemos uma customização, ou seja, agregou-se um campo adicional, agregou-se um control, agregou-se algo, e aí então que vai se passar com a automatização. Vamos mirar então o que chamamos de rescan, ou seja, como vamos reescanear o modelo para incluir novos cambios. Tudo o que temos que fazer é selecionar este modelo, selecionar o rescan, e Tosca então vai trazer mais uma vez o XScan, pero desta vez vai trazer o XScan de forma um pouco mais avançada, onde me dá uma oportunidade de falar para você um pouco mais de funcionalidade técnica. Aí mira que temos uma lista de todos os comandos que estão nesta aplicação. Podemos fazer um filtro, mirando mais detalhes desta aplicação. Podemos também mirar solamente que está selecionado. E esta identificação destes objetos são feitos por propriedades, pero também por índices e âncoras, e em alguns tipos de tecnologia também image-based. Podemos então selecionar em la lista, pero sabemos que desenvolvedores, e mira, isto é SAP, isto não é qualquer aplicação, temos acá uma lista de 7 controles que têm o mesmo nome. Então, desenvolvedores nos dão nomes muito buenos para os controles, pero os testadores têm que saber o que fazem. Então, Tosca pode ajudar. Selecionamos acá um control e dejemos Highlight Selection. E aí, mira, está mostrando na parte de arriba, allá, o print. Então, se queremos utilizar o botão de print para pruebas, podemos cambiar o nome e então o provador, o testador, vai utilizar isto de uma forma mais efetiva, sabendo que vai ser a próxima vez. Se não queremos selecionar da lista, não queremos ser tão técnico, podemos fazer exatamente como fizemos anteriormente, clicamos em um controle que queremos adicionar e por hoje vamos selecionar solamente o Enter para determinar uma customização. Pretendemos que essa seria uma inclusão. E aí miramos as propriedades de todos os controles, de todos os objetos deste modelo, e então determina-se que estes objetos estão unicamente selecionados, o que significa que não se vai necessitar fazer um mantenimento desses objetos mais para adelante, aunque muitas propriedades se cambiam. Cerramos então, salvamos o modelo e mira o que passou. Temos então o botão, novo controle entrado, podemos também organizar acá de forma mais lógica, pero o mais importante, miren, en el test case, nosotros não cambiamos solo o modelo. Se miramos acá, en el test case, mira que se atualizou. Aí, se nós temos centenas de test cases utilizando um modelo, uma solamente atualização atualiza todos os test cases de forma automática. Essa é uma grande funcionalidade que facilita muito a parte de mantenimento de seu conjunto de test cases. E aí, então, entramos um valor, neste caso, um botão, se entra o Enter, o clique, e podemos continuar a execução, e então passamos para a próxima página acá. E aí, então, mira que se executou de uma forma muito rápida e passamos para a próxima parte, e tudo o que temos que fazer é criar, então, o flujo modelo a modelo e de uma forma muito fácil, sem necessidade de nenhuma linha de código. Muitas vezes há perguntas, pero eu quero fazer algo muito avançado, eu quero fazer uma funcionalidade, há uma possibilidade de eu criar um código? A resposta que dou sempre é esta. Você pode fazer qualquer tipo de função avançada, pero não há necessidade de criar código. No,
todo que quiere hacer. No hay un ejemplo que yo puedo dar hoy por hoy donde no se puede hacer utilizando el Model-Based Testing en Tosca. Entonces, regresamos acá para la presentación. Hablamos del Model-Based Test Automation. Vamos a hablar un poquito de las tecnologías más adelante que soportan, o sea, te recuerdan de los desafíos. Era que necesita de muchos tipos de solución de automatización. Porque nosotros soportamos más de 160 tecnologías, no necesita mirar para otra solución. Se puede hacer todas las automatizaciones de todas las tecnologías solamente con Tosca. Nosotros hablamos un poquito de Risk-Based Test Case Design, donde se puede priorizar, pero también el Test Data Management. Nosotros tenemos algoritmos que optimizan la creación de datos, o sea, de millones de variaciones por apenas algunas centenas, entonces reduce la cantidad necesaria, reduce la cantidad de pruebas ejecutadas, reduce el tiempo de ejecución y su time to market. También en la parte de ejecución, acá yo demostré una ejecución local, o sea, yo ejecuté en la misma máquina que está Tosca, pero podemos también hacer lo que llamamos de ejecución distribuida, donde podemos ejecutar esas pruebas en una máquina, 10, 20, 50 máquinas de forma paralela, que sean en la nube, que sean un servidor virtual, que sea una private o public cloud. Podemos también integrar esta ejecución en un ciclo de desarrollo e integración continua, el CI/CD. O sea, se tiene un Jenkins, se tiene un Azure DevOps, y cuando se cierra un ciclo de desarrollo, quiere hacer una prueba de regresión, envía un comando de API automático desde Jenkins y Azure DevOps, y Tosca va a hacer esa ejecución, la lista de ejecuciones, de forma automatizada, sin necesidad de alguien ejecutar la lista de forma manual. Y como hablamos, tenemos el módulo adicional que es de OSV, la virtualización de servicios, donde criamos servicios virtualizados para que para las pruebas de forma fin a fin puedan ser ejecutadas con los servicios que no están disponibles. Y esto hacemos de la misma forma que hicimos en el Tosca, con el Model-Based Test Automation, tenemos el Model-Based Virtualization. Si estamos hablando de una migración, o si tampoco hablamos solamente de la prueba de una aplicación, Tosca tiene la capacidad de probar tanto en la capa de base de datos, cuanto también de la lógica de negocio de los APIs de servicios, y también en GUI. Nosotros siempre mostramos el GUI porque demuestra un poco mejor, pero la capacidad de se hacer las pruebas, de se crear estos mismos modelos de forma que llamamos de negocio, parametrizada, o sea, que una persona que no tenga que mirar en un XML, que no tenga que mirar un JSON file, pueda mirar solamente un modelo que entra los valores. Un flujo de negocio en la misma forma que es un GUI. Y ahí entonces podemos hacer todas estas capas de pruebas con Tosca. Y si tiene una necesidad un poco más volumosa, un poco más de volumen de pruebas de datos, como por ejemplo archivos creados en mainframe, una comparación entre mainframe, una comparación de datos que están saliendo de Oracle, que está indo para Snowflake, o que tiene, por ejemplo, una base SAP que está indo para S4HANA. Entonces tenemos un módulo también adicional que es Tosca DI, que hace la integridad de datos, y ahí se puede hacer desde de las fuentes de datos, de los data sources, hasta la integración, los ETLs, a los analíticos, los tableaus, los hardtops y los reports que se pueden ser generados, y Tosca DI entonces hace eso de forma muy, muy efectiva. Y ahí entonces tenemos otras facilidades, como por ejemplo nuestro grabador, nuestro asistente. Aunque Tosca sea muy fácil de se crear la automatización, como ustedes miraron, hay una posibilidad de se tener un grabador para los usuarios de negocio que quieran documentar sus flujos. O sea, pega un usuario de negocio, inicia el ARA,
el ARA, y el ARA entonces va a hacer una grabación, como pueden mirar acá, paso a paso lo que está siendo hecho, y estos pasos criados solamente en la aplicación, no necesita mirar en modelo, no necesita crear en test case, genera entonces que llamamos de assets. Estos assets pueden ser importados desde Tosca, y estos son test cases, modelos y conjunto de dados todo listo que se pueden ser ejecutados y también convertidos a una automatización más profesional, más modular. Esto entonces facilita mucho el complemento de automatización, facilita también la documentación del flujo de negocio, porque captura este flujo de forma automatizada, de forma que se pueda reutilizar. Finalmente, tenemos nuestras adiciones tecnológicas para Tosca. Y ahí yo voy a hablar tanto de Vision AI, que es nuestra engine, que reconoce de una forma muy similar a que los carros de Tesla que hacen el self-driving. El Vision AI hace el reconocimiento de aplicaciones y hace eso de una forma muy transparente. O sea, de la misma forma que nosotros identificamos objetos de una forma inteligente, Vision AI hace 40 veces más rápido y determina la automatización utilizando AI, utilizando Natural Language. Y ahí podemos entonces tener una automatización que es flexible, que no tiene una relación con tecnología. El mismo flujo se puede ejecutar en muchas tecnologías. Por ejemplo, nuestro CPO, nuestro Chief Product Officer, hizo un pequeño protótipo en un cuadro blanco, es un diseñito donde escribió el usuario y el clave. Y ahí envió para ello por una mensaje y escaneó con Vision AI. O sea, escaneó un pedacito de un diseño, de un protótipo. Con este scan, se ejecutó en LinkedIn. Es un login en LinkedIn. Podría utilizar el mismo modelo para hacer un login en un .NET. O sea, es totalmente distinto, separado de la tecnología. El modelo es el futuro de la automatización. Una otra funcionalidad de inteligencia artificial que nosotros disponibilizamos en el mes pasado, en la versión 14.3 de Tosca, es que llamamos de self-healing. O sea, ¿te recuerdan la creación de los modelos? Nosotros entonces tenemos algunos objetos que pueden cambiar. Con el self-healing, en la ejecución, o sea, en runtime, Tosca puede buscar si no encuentra, si algo cambió, puede tentar encontrar una solución de forma automática a los cambios que se sucedieron en la aplicación. Entonces, cada vez más, Tricentis va trazendo soluciones e inovaciones tecnológicas para permitir que las pruebas sean hechas de forma más fácil, más rápida y más efectiva. Y ahí, para terminar, hablamos de las tecnologías. O sea, yo mostré en SAP, pero hacemos en Workday. Yo acabé de hablar con una empresa que hace pruebas de Workday, con Salesforce, donde tenemos también un scanner de Salesforce que crea los modelos en apenas 60 segundos, todos los modelos de forma automática, o sea, una ventaja enorme para las pruebas de Salesforce. ServiceNow, Oracle, Microsoft, desde mainframe até el dispositivo móvil. Y ahí nosotros entonces regresamos acá a Tosca, donde yo voy a hacer una ejecución de 7 tipos de tecnología. Y esta es la facilidad de Tosca de hacer una prueba fin a fin. Creamos diversas pruebas, incluimos en la lista de ejecución y acá entonces vamos a ejecutar en diversas tecnologías. La primera, aquí vamos a ejecutar la lista de ejecución. La primera va a ser buscar los dados en una fake name URL. Es un URL verdadero, donde voy a colocar acá un nombre de una persona en una ubicación. Y ahí, esta información se va a ser utilizada en todos los pasos fin a fin. Primeramente, en la creación de una cotización, donde vamos a entrar un vehículo y vamos a entrar el nombre de la persona acá, que está Brooke,
Stoltenberg, que es la persona ahora. Cada vez que yo ejecuto esto, crea una persona distinta. Y ahí vamos a tener que guardar todos los que está pasando. Por ejemplo, vamos a guardar el quote ID que se va a generar en el final de esta aplicación. Acá tiene un ID. Se guarda eso con las funciones de Tosca. Ahora tiene una prueba de API. Mira que en la parte derecha allá tem las mensajes y mucho rápido pasó para una prueba de mainframe. Conoce alguna aplicación que puede hacer automatización de mainframe, Tosca puede hacer de forma muy efectiva. Entonces vamos para SAP, donde incluimos un flujo de creación de usuario. Vamos a crear un cliente que es exactamente la persona que sacamos de la SAP, de REST API, que es Mr. Brooks Stoltenberg, y ahí vamos después crear una orden para esta persona. Aí você pode pensar, bueno, eu não tenho SAP, eu não tenho mainframe. O que pasa é que, aunque você pueda não ter exatamente este setup, Tosca pode fazer todas estas pruebas de forma fina. Você pode concatenar diversos test cases de diversas tecnologias, como um caso muito real de RH, de recursos humanos, onde saem dados de um Excel, se vai para um PDF, compara PDF, Tosca pode fazer a comparação de PDF, se cria os dados em Workday ou SAP e assim por delante. Então, Tosca tem essa capacidade que nenhuma outra aplicação de pruebas tem, que pode fazer estas pruebas fim a fim. Em caso de Salesforce, suporta o mesmo modelo, suporta tanto o Classic quanto o Lightning. E, finalmente, vamos cerrar esta aplicação. Mira que todos os dados que utilizamos estão allá demonstrados em las observações. Vamos cerrar, então, com um flujo de Workday para criar, então, finalizar acá com mais ou menos 2 minutos 50, 3 minutos, a execução completa de 7 tipos, fim a fim, de aplicações. Então, você pode imaginar como é fácil, como nossos clientes utilizam isto de forma muito efetiva e como as pruebas se tornam muito mais rápidas. Assim que isto está encerrando, mais alguns segunditos, vamos mirar então os resultados da execução, que Tosca tem todos os detalhes, passo a passo da execução, pode generar inclusive um relatório para auditorias, com passo a passo e evidências, pero de forma normal tiene lá os resultados da execução, e acá pode mirar que tem o resultado acá, parte de abaixo, que tem um screenshot da execução, onde tem exemplo onde se falhou, e acá miramos exatamente o passo onde falhou, o modelo, el log de por qué se falló, perdón, y también un screenshot de esta falla, y de acá se puede crear directamente un defecto. Vamos entonces regresar acá para PPT y cerrar con 4 ejemplos de clientes que nosotros tenemos de diversos tipos de aplicaciones, algunos son SAP, algunos son SAP, donde el nivel de automatización salió de 5%, 10% para más de 90%, el cubrimiento de los requisitos, o sea, cuánto de su negocio usted está de facto probando. Y acá pasamos de una media de 37%, 30, 40% para más de 80%, a veces 90%. Y finalmente el tiempo de ejecución, el benchmark, aunque comparado con otras ejecuciones automáticas, somos mucho más rápidos en esta ejecución, pasando para más de 90%, 95% la velocidad de ejecución. Y aquí, entonces, yo encerro mi presentación. Yo espero que usted tenha aproveitado su día, aproveitado la presentación. Si tiene alguna duda, si quiere hacer antes del happy hour, yo estoy acá y disponible para sus preguntas. Muchas gracias y estamos acá caso quieran hacer cualquier otra pregunta. Por tu presentación, excelente conocer todas las funcionalidades que tiene Tricentis y las utilidades que puede tener para diferentes industrias y diferentes tecnologías. Agradecemos, Daniel, y a Tricentis por participar
como aliados dentro de esta tercera edición del Softcat Tech Day. Vamos a finalizar nuestro Softcat Tech Day. Sabemos que ha sido una jornada bastante larga, amplia, con diferentes tipos de charlas y de temas. Vamos a terminar y a cerrar finalmente este día con una charla muy contando experiencias de lo que hemos aprendido en Softcat durante estos 8 años que llevamos en el mercado. Para eso nos va a estar acompañando en un minuto. Vamos a tomarnos un minuto de receso para organizar escenario y para ya finalizar esta sesión, donde vamos a hablar en una conferencia que llamamos 8 años de hacerlo simple. Entonces, ya con esta conferencia vamos a dar por finalizado para pasar finalmente a ese brindis que queremos hacer. Muchas gracias a todos los que están conectados de manera virtual y a los que están aquí con nosotros de manera presencial.